Millonario encuentra a una niña sin hogar, durmiendo en su establo. Al acercarse encuentra una carta, lo que lo hace retroceder un paso. Sin creer lo que leyó, toma una decisión. El sonido de la lluvia golpeando el techo de los establos era casi ensordecedor. Matías, envuelto en un abrigo grueso, cruzó el patio embarrado del rancho con pasos rápidos. La tormenta había llegado de repente, y aunque no era raro en esa temporada, siempre complicaba sus noches. Al entrar al establo, el olor a heno húmedo y tierra mojada lo envolvió, pero algo diferente llamó su atención, un leve movimiento en el rincón más alejado. Frunció el ceño. Pensó que tal vez algún animal se había refugiado allí, pero lo que encontró lo dejó inmóvil por un momento. Una niña, de no más de 10 años, estaba acurrucada bajo una manta desgastada, su cuerpo delgado apenas visible bajo las sombras. Matías se acercó lentamente, cuidando de no asustarla. Al llegar más cerca, notó una hoja de papel arrugada al lado de la niña. La tomó con cuidado y, bajo la luz tenue de una lámpara, leyó las palabras escritas con una caligrafía temblorosa. Por favor, cuida de mi hija. No tengo otra opción. Su nombre es Elena. El corazón de Matías, endurecido por los años, se contrajo ligeramente. Se agachó para observar a la niña más de cerca. Su rostro, sucio pero sereno, estaba cubierto por mechones de cabello enmarañado. No podía dejarla ahí, pero tampoco sabía qué hacer. «Niña», dijo suavemente, tocando su hombro. Elena abrió los ojos lentamente, su mirada llena de desconcierto y miedo. Retrocedió ligeramente, pero no dijo nada. Matías levantó las manos en señal de paz. «No voy a hacerte daño», aseguró. «¿Cómo llegaste aquí?» Ella permaneció en silencio, abrazando la manta con fuerza. Matías suspiró. No tenía experiencia con niños, mucho menos con situaciones como esa, pero no podía ignorarla. «Ven conmigo», dijo finalmente, tendiéndole la mano. «Te llevaré a un lugar más cálido». Esa noche, Matías preparó un plato de sopa caliente y lo colocó frente a Elena en la mesa de la cocina. Ella comió en silencio, con movimientos rápidos y torpes, como si temiera que le quitaran la comida. Matías la observaba desde el otro extremo de la mesa, tratando de entender cómo alguien tan joven había terminado en una situación tan desesperada. «¿Tu madre escribió esa carta?», preguntó después de un rato. Elena asintió sin levantar la vista. «¿Y dónde está ella ahora?». Elena dejó la cuchara sobre el plato y finalmente lo miró. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de lágrimas contenidas. «Se fue». Dijo que iba a buscar ayuda, pero no regresó. Matías sintió una punzada de compasión, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Aunque su instinto inicial era llamar a las autoridades, algo en la voz y la mirada de Elena lo detuvo. Había una vulnerabilidad en ella que lo desarmaba. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo finalmente. «Mañana veremos qué hacer». Elena asintió lentamente y, por primera vez desde que llegó, esbozó una pequeña sonrisa. Esa noche, Matías se quedó despierto en su despacho, con la carta de la madre de Elena en sus manos. Miró por la ventana, donde la lluvia seguía cayendo sin tregua, y se preguntó cómo había terminado cuidando a una niña sin hogar. Algo en su interior le decía que no era una coincidencia, pero no estaba seguro de estar preparado para lo que venía. La mañana llegó con los primeros rayos de sol filtrándose por las ventanas del rancho. Matías bajó las escaleras al sonido de pequeños pasos en la cocina. Al entrar, encontró a Elena de pie junto a la mesa, tratando de alcanzar un frasco de galletas. La escena lo hizo sonreír ligeramente, aunque rápidamente volvió a su expresión seria. «Podrías haberme pedido ayuda», dijo, acercándose y alcanzando el frasco para ella. Elena lo miró con cierta timidez, pero murmuró un gracias apenas audible antes de tomar una galleta.
Matías observó cómo comía con cautela, casi como si temiera que le dijeran que se detuviera. Después del desayuno, Matías decidió ocuparse de sus tareas diarias en el rancho. Llevó a Elena consigo, más por no dejarla sola que por interés en su compañía. Mientras revisaba a los caballos en el establo, la niña permanecía en silencio, observándolo con atención. ¿Sabes algo sobre caballos?, preguntó, más por romper el silencio que por curiosidad genuina. Elena negó con la cabeza, pero su mirada se iluminó cuando un caballo marrón oscuro se acercó a ella. Extendió la mano con cautela, y el animal, normalmente reservado, inclinó la cabeza hacia ella, permitiéndole acariciarlo. Matías frunció el ceño, sorprendido. Ese es Tormenta. No suele ser tan amigable. Elena sonrió levemente mientras continuaba acariciando al caballo. Creo que solo necesita a alguien que le hable con calma. La conexión entre Elena y los caballos se hizo evidente en los días siguientes. Matías la encontró en varias ocasiones en el establo, hablándoles en voz baja mientras los acariciaba. Incluso los animales más temperamentales parecían responder a su presencia con docilidad. Un día, mientras trabajaban juntos alimentando a los caballos, Elena se animó a compartir más sobre su vida. Mi papá me enseñó a no tenerles miedo a los animales, dijo mientras colocaba heno en uno de los pesebres. Decía que ellos pueden sentir como te sientes, y si estás tranquilo, ellos también lo estarán. Matías asintió, impresionado por la sabiduría que emanaba de alguien tan joven. Parece que tu padre sabía mucho. Elena asintió, pero su rostro se ensombreció. Lo extraño. Él siempre decía que todo iba a estar bien, pero ahora no sé si lo estará. Esa noche, Matías reflexionó sobre lo que Elena había dicho. Su intuición le decía que la niña no solo había perdido a su padre físicamente, sino también una parte de su esperanza. Aunque seguía dudando de su capacidad para ayudarla, comenzó a sentir que, de alguna manera, su presencia en el rancho no era casualidad. Quizás ella me necesita tanto como yo la necesito a ella, murmuró para sí mismo mientras apagaba la lámpara en su despacho. Los días pasaron con Elena, adaptándose poco a poco a la rutina del rancho. Matías seguía observándola con cierta distancia, aunque no podía evitar admirar la conexión que la niña tenía con los caballos. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su despacho, decidió buscar información sobre el caso del padre de Elena. Usando contactos de confianza, descubrió que el hombre había sido acusado de un incendio en una propiedad cercana, aunque las pruebas parecían sospechosamente débiles. Matías se sentó en silencio, procesando lo que acababa de leer. Las acusaciones contra Raúl, el padre de Elena, no solo parecían forzadas, sino que también estaban relacionadas con un empresario influyente en la región, alguien conocido por sus prácticas poco éticas. Esto lo llevó a pensar que tal vez había algo más oscuro detrás de la situación. Esa noche, mientras cenaban, Matías decidió hablar con Elena sobre lo que había descubierto. «Tu padre, ¿me puedes contar más sobre lo que pasó antes de que lo arrestaran?», preguntó con cautela. Elena dejó su tenedor y lo miró fijamente, como si estuviera tratando de decidir si confiar en él. Finalmente, asintió. «Mi papá trabajaba cuidando un terreno. Siempre decía que era nuestro futuro, pero un día llegaron unos hombres y dijeron que teníamos que irnos. Mi papá discutió con ellos, pero luego, esa noche, hubo un incendio. Dijeron que él lo había hecho, pero no es verdad. Mi papá nunca haría algo así». Matías sintió una mezcla de indignación y empatía. Sabía que las palabras de Elena eran sinceras, pero también entendía que probar la inocencia de Raúl sería un desafío, especialmente si el empresario tenía tanto poder como parecía. Al día siguiente, Matías decidió visitar a uno de sus contactos legales, un abogado retirado que había trabajado en casos similares. Durante la reunión, el abogado confirmó las sospechas de Matías.
el empresario había estado comprando terrenos por precios irrisorios, usando tácticas intimidatorias y, en algunos casos, incluso involucrando la justicia para lograr sus objetivos. Cuando Matías regresó al rancho esa noche, encontró a Elena en el establo, acariciando a Tormenta. La niña lo miró y le sonrió tímidamente. ¿Descubriste algo?, preguntó con un hilo de esperanza en su voz. Matías se acercó y asintió. Tu padre estaba en lo correcto. Alguien está detrás de todo esto, y no se detendrán fácilmente. Pero prometo que haré lo que esté en mi poder para ayudarte. Elena lo abrazó inesperadamente, dejando que algunas lágrimas cayeran por sus mejillas. Era la primera vez que mostraba tanta emoción desde que llegó al rancho. Matías, aunque sorprendido, sintió que ese momento sellaba un vínculo entre ellos. Ahora sabía que no solo estaba ayudando a Elena, sino también encontrando un propósito que había perdido hace tiempo. Sin embargo, también entendía que enfrentarse al empresario significaba un riesgo que podría poner en peligro todo lo que había construido. La determinación de Matías de ayudar a Elena y su padre lo llevó a tomar medidas concretas. Durante los días siguientes, comenzó a recopilar toda la información posible sobre el empresario que había incriminado a Raúl. Su abogado retirado, Andrés, se convirtió en un aliado esencial, ayudándolo a rastrear documentos y testimonios que podrían exponer la verdad. Mientras tanto, Elena se integraba más al rancho. Pasaba horas en los establos, ganándose el cariño de los caballos y de Ángela, la asistente de Matías, quien veía en la niña una luz especial. Ángela, al enterarse de la situación de Elena, ofreció su apoyo incondicional, ayudando a Matías a cuidar de ella mientras él se enfocaba en la investigación. Una tarde, mientras revisaban documentos en el despacho, Andrés le mostró a Matías un contrato sospechoso que vinculaba al empresario con la compra de terrenos cercanos al rancho. Este hombre ha estado construyendo un imperio basado en manipulación y mentiras, dijo Andrés. Si logramos conectar esto con la acusación contra Raúl, podríamos demostrar su inocencia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las acciones de Matías atrajeran atención no deseada. Una noche, mientras dormían, un fuerte ruido despertó a todos en el rancho. Al salir, encontraron uno de los establos en llamas. Matías y sus trabajadores reaccionaron rápidamente para apagar el fuego, mientras Elena, aterrorizada, observaba desde la casa principal. Cuando finalmente lograron controlar el incendio, quedó claro que había sido provocado. Matías encontró un mensaje pintado con aerosol en una de las paredes exteriores. «Aléjate o lo lamentarás». El incidente fortaleció la determinación de Matías. Al día siguiente, reunió a su equipo en el rancho y les explicó lo que estaba sucediendo. «Si alguien quiere intimidarme, han escogido el lugar equivocado», dijo con firmeza. «Vamos a seguir adelante con esto». Elena, aunque aún asustada por lo ocurrido, se acercó a Matías mientras revisaba los daños en el establo. «Gracias por no rendirte», dijo con una voz suave. Matías la miró y asintió. «Esto no es solo por tu padre, Elena. Es por todas las personas que este hombre ha lastimado». Al mismo tiempo, un aliado inesperado surgió. Uno de los antiguos empleados del empresario corrupto, cansado de sus tácticas abusivas, contactó a Matías y le ofreció información clave, documentos internos que demostraban cómo manipulaba a las autoridades para incriminar a personas inocentes y apropiarse de sus tierras. Era exactamente lo que necesitaban para dar el siguiente paso. Sin embargo, sabían que el camino no sería fácil. Cada avance traía consigo un nuevo desafío, y Matías entendía que el empresario no se quedaría de brazos cruzados. Mientras tanto, el vínculo entre Matías y Elena se fortalecía, convirtiéndose en un recordatorio constante de por qué estaba luchando. La batalla apenas comenzaba, pero Matías ya no estaba solo. Ahora tenía aliados, un propósito claro y, por primera vez en años, algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo.
La investigación avanzaba, pero con cada paso hacia la verdad, Matías sentía que las piezas del rompecabezas lo llevaban de regreso a algo que había tratado de olvidar, su propio pasado. Mientras revisaba los documentos proporcionados por el antiguo empleado del empresario, descubrió un contrato que involucraba su nombre. Hace años, Matías había rechazado una oferta de ese mismo hombre para vender una parte de sus tierras, una decisión que había llevado a un enfrentamiento legal costoso. Aunque había ganado, esa batalla lo había dejado emocionalmente exhausto y reforzó su decisión de aislarse. Esa noche, Matías se sentó en su despacho, mirando el contrato que ahora conectaba su historia con la de Elena y su padre. Se dio cuenta de que el empresario no solo había arruinado vidas, sino que también había intentado hacerlo con él. Por primera vez en años, sintió una mezcla de ira y determinación que lo empujaron a enfrentarse a sus propios fantasmas. Mientras tanto, Elena, ajena a la lucha interna de Matías, continuaba encontrando consuelo en los caballos. Una tarde, mientras Matías revisaba los daños en el establo incendiado, Elena se acercó a él con tormenta caminando a su lado. «Creo que quiere ayudarte», dijo la niña con una sonrisa tímida. Matías, que normalmente habría ignorado el comentario, se detuvo y acarició al caballo. «A veces parece que saben más de lo que nosotros creemos», respondió, sorprendiéndose a sí mismo al sentirse reconfortado por la conexión que Elena había creado con los animales. Esa misma noche, mientras cenaban, Elena compartió más recuerdos de su padre. «Siempre decía que todo tiene una solución, incluso cuando parece que no hay salida», dijo, mirando su plato. Matías, conmovido por su resiliencia, decidió compartir un poco de su propia historia. Le contó sobre cómo había perdido a su familia y cómo eso lo había llevado a aislarse en el rancho. «Tal vez me equivoqué al pensar que estar solo era la solución», admitió, mirando a Elena. «Tal vez necesitas a las personas tanto como ellas te necesitan a ti». Elena asintió, pero luego lo miró fijamente. «¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Podemos salvar a mi papá?». La pregunta era directa, y Matías supo que no podía ofrecerle falsas esperanzas. Sin embargo, también sabía que no podía rendirse. «Vamos a intentarlo», prometió. «Haremos todo lo que esté en nuestras manos». A la mañana siguiente, Matías y Andrés decidieron dar un paso arriesgado. Usando la información recopilada, prepararon un informe detallado para presentarlo ante las autoridades. Sabían que enfrentarse al empresario en su propio terreno sería peligroso, pero no había otra opción. Además, Matías comenzó a planear una estrategia para involucrar a la prensa, asegurándose de que el caso ganara la atención pública. Mientras el plan avanzaba, Matías sintió que algo dentro de él cambiaba. La lucha por Elena y su padre no solo lo había sacado de su zona de confort, sino que también le había recordado que había cosas por las que valía la pena luchar. Aunque el camino seguía lleno de incertidumbre, estaba decidido a seguir adelante, no solo por ellos, sino también por el hombre que él mismo estaba empezando a redescubrir. El día en que Matías decidió dar el siguiente paso llegó con una mezcla de tensión y esperanza. La información recopilada por Andrés y el antiguo empleado del empresario era sólida, pero aún faltaba el golpe final, asegurarse de que el caso ganara la atención suficiente para que no pudiera ser ignorado. Matías, quien durante años había evitado la prensa y las apariciones públicas, ahora entendía que su influencia y recursos eran cruciales. Elena lo observaba desde la puerta del despacho mientras revisaba por última vez los documentos que presentarían. «¿Estás seguro de que esto funcionará?», preguntó con cautela. Matías levantó la vista y le sonrió, una expresión que rara vez mostraba. «No estoy seguro, pero si no hacemos nada, nunca lo sabremos». Decidido, Matías organizó una reunión con periodistas locales. Usando su reputación como empresario respetado, logró que la historia de Raúl y la corrupción del empresario comenzara a circular. En paralelo, Andrés presentó formalmente el caso ante las autoridades,
adjuntando las pruebas que demostraban las prácticas ilegales del empresario. Mientras todo esto ocurría, la tensión en el rancho aumentaba. Elena, aunque mantenía su carácter resiliente, mostraba signos de ansiedad. Una tarde, mientras Matías supervisaba el trabajo en los establos, la encontró acariciando a Tormenta con la mirada perdida. —¿Estás preocupada? —preguntó, acercándose. Elena asintió sin mirarlo. —¿Y si no funciona? ¿Y si mi papá nunca sale de la cárcel? Matías se agachó para quedar a su altura. Cuando empecé con todo esto, no estaba seguro de poder ayudarte. Pero cada paso que hemos dado me ha enseñado algo. No importa lo difícil que parezca, siempre hay una posibilidad. Y no pienso rendirme ahora. Las palabras de Matías parecieron calmar a Elena. Por primera vez, sintió que no estaba sola en esta lucha. Ambos compartían un propósito común, y eso los unía más de lo que ninguno de los dos habría imaginado. Sin embargo, el empresario corrupto no se quedó de brazos cruzados. Al enterarse de los movimientos de Matías, envió un mensaje amenazante, advirtiéndole que dejara el caso o enfrentaría consecuencias graves. Pero Matías, en lugar de retroceder, redobló sus esfuerzos. Ahora más que nunca, estaba decidido a demostrar que la verdad prevalecería. En una reunión con Andrés y el exempleado del empresario, discutieron el plan para enfrentar la última barrera, un documento clave que conectaba al empresario con sobornos a funcionarios locales. Si logramos que esto sea admitido como prueba, será imposible que salga impune, dijo Andrés. Esa noche, mientras Matías revisaba el plan por última vez, Ángela entró al despacho con 2 tazas de café. No puedo evitar pensar en cómo has cambiado desde que Elena llegó aquí, comentó. Matías, sorprendido por la observación, reflexionó por un momento antes de responder. Tal vez ella me ha dado algo que no sabía que necesitaba, una razón para creer que puedo hacer algo bueno, después de tanto tiempo perdido. El rancho, que alguna vez había sido un refugio de soledad para Matías, ahora era un lugar donde los lazos se fortalecían y las segundas oportunidades eran posibles. Con el plan en marcha, sabía que los días siguientes serían decisivos. Pero con Elena a su lado, sintió una confianza renovada para enfrentar cualquier desafío. El día de la confrontación finalmente llegó. Matías, vestido con su característico traje oscuro, se dirigió al evento que había organizado con la prensa local. Andrés lo acompañaba, sosteniendo una carpeta repleta de documentos que probarían los crímenes del empresario corrupto. Matías sabía que este era un momento crucial. No solo estaba en juego la libertad de Raúl, sino también la integridad de todas las personas afectadas por los actos de aquel hombre. El lugar elegido era un salón comunitario, un espacio sencillo pero lo suficientemente grande para albergar a los periodistas, algunos líderes locales y miembros de la comunidad. Matías subió al podio mientras un murmullo de curiosidad llenaba la sala. Elena, sentada en primera fila junto a Ángela, lo miraba con ojos llenos de esperanza y nerviosismo. Matías comenzó su discurso con voz firme pero cargada de emoción. Hoy estoy aquí no como empresario, sino como alguien que ha visto de cerca cómo la injusticia puede destruir vidas. Durante las últimas semanas, hemos reunido pruebas de que un hombre poderoso ha usado su influencia para incriminar a personas inocentes y beneficiarse de ello. Y hoy, presentaremos esas pruebas. La atención de la sala se intensificó cuando Andrés comenzó a distribuir copias de los documentos clave entre los periodistas. Los papeles detallaban los sobornos, las tácticas de intimidación y las falsificaciones utilizadas por el empresario para apropiarse de tierras y acusar a personas como Raúl. Uno de los periodistas levantó la mano y preguntó, ¿por qué decidió involucrarse en esto? Matías hizo una pausa antes de responder. Miró a Elena por un momento y luego dijo, porque conocí a una niña cuya vida fue destrozada por esta injusticia. Ella me mostró que, a veces, la única forma de encontrar sentido a lo que hacemos es luchar por lo correcto, incluso cuando parece imposible.
Mientras hablaba, el empresario corrupto apareció en la sala, acompañado de 2 de sus abogados. Su presencia provocó un silencio tenso. Con una sonrisa sarcástica, el hombre intentó desacreditar a Matías, alegando que todo era una estrategia para vengar viejas disputas comerciales. Pero Matías no se dejó intimidar. Las pruebas hablan por sí solas, replicó, señalando los documentos en manos de los periodistas. Y si cree que puede salir de esta como lo ha hecho antes, esta vez está equivocado. La verdad siempre encuentra su camino. La tensión aumentó cuando uno de los antiguos empleados del empresario, presente en la sala, decidió hablar. Confirmó, frente a todos, que había participado en las manipulaciones pero que ya no podía seguir callando. Su testimonio fue el golpe definitivo que derrumbó la defensa del empresario. La prensa, ahora completamente enfocada en el caso, comenzó a hacer preguntas incisivas al empresario, mientras éste intentaba mantener la compostura. Matías, al ver que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz, sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había cumplido su promesa, pero sabía que esto era solo el comienzo. Al final del evento, Elena se acercó corriendo a Matías y lo abrazó con fuerza. «Lo hiciste», susurró. Matías, emocionado, respondió, «Lo hicimos. Esto no habría sido posible sin ti». Esa noche, mientras regresaban al rancho, Matías reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. Aunque el camino había sido difícil, estaba claro que la lucha había valido la pena. Ahora solo quedaba esperar a que las autoridades actuaran, pero en su corazón, Matías sabía que habían logrado algo grande. Días después del evento, las autoridades actuaron con rapidez. El empresario corrupto fue detenido mientras se iniciaban los procesos legales para desmantelar su red de sobornos y manipulaciones. Raúl, el padre de Elena, fue liberado tras una revisión del caso que demostró su inocencia. La noticia fue recibida con emoción y alivio en el rancho. La reunión entre Elena y su padre fue profundamente conmovedora. En cuanto Raúl cruzó la puerta del rancho, Elena corrió hacia él y lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Sabía que volverías», dijo entre sollozos, mientras Raúl, conmovido, la sostenía con fuerza. Matías, de pie a unos metros, observaba la escena con una mezcla de satisfacción y gratitud. Había cumplido su promesa y, en el proceso, había encontrado algo que pensaba haber perdido para siempre, una conexión humana significativa. Durante las semanas siguientes, la vida en el rancho comenzó a transformarse. Raúl, con experiencia en el trabajo con caballos, decidió quedarse y ayudar a Matías en la administración del lugar. Su presencia no solo reforzó las operaciones del rancho, sino que también trajo una nueva energía. Elena, por su parte, comenzó a entrenar formalmente como amazona con el apoyo de Ángela, quien se convirtió en una figura maternal para ella. Un día, mientras Matías observaba a Elena entrenar con Tormenta, Raúl se acercó y se sentó a su lado. «Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste», dijo con sinceridad. Matías negó con la cabeza. «No fue solo por ti. Ayudarla a ella me ayudó a mí más de lo que puedes imaginar». La relación entre Matías y Elena había evolucionado. Lo que comenzó como un acto de compasión se había convertido en un vínculo casi paternal. Elena, con su inocencia y resiliencia, había abierto un espacio en el corazón de Matías, recordándole que la vida tenía más sentido cuando se compartía con los demás. Inspirado por esta experiencia, Matías tomó una decisión importante: convertir el rancho en un refugio para niños en situaciones vulnerables. Usando su influencia y recursos, estableció un programa que proporcionaba educación, cuidado y oportunidades para jóvenes necesitados. Raúl y Ángela se unieron a esta iniciativa, comprometidos con devolver esperanza a aquellos que más lo necesitaban. En una ceremonia sencilla pero emotiva, Matías inauguró el nuevo programa del rancho. Elena,
ahora más segura y feliz que nunca, se acercó al micrófono y dijo: «Este lugar es especial porque me enseñó que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. Y ahora, será un lugar donde muchas otras personas puedan encontrar esperanza, como yo lo hice». Mientras la audiencia aplaudía, Matías sintió una profunda satisfacción. Por primera vez en años, su vida tenía un propósito que iba más allá de sus logros personales. Había encontrado en Elena y su familia una razón para creer en segundas oportunidades. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Matías miró hacia los establos iluminados y reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. Aunque no podía cambiar el pasado, sabía que el futuro ahora estaba lleno de posibilidades, no solo para él, sino para todos los que tocaban la puerta de su rancho en busca de una nueva oportunidad. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.